Normalmente él dicta este curso en muchas más horas, entonces al dictar solamente 16 horas de clase tuvo que escoger qué incluyo, qué no incluyo. Y ayer decidió, creo que voy a enseñar lo que son los primeros 2 capítulos del libro El fin de los tiempos. Lo que ustedes tienen son las separadas, son los capítulos tomados de su libro El fin de los tiempos, con la diferencia que los capítulos 11 a 13 no vas a encontrar igual. Ha ampliado, es inédito, tiene 40% más material agregado al capítulo 11 al 13. Lo que vamos a hacer, Dios mediante, para el día de mañana, si no el miércoles, vamos a entregarles copias de los primeros 2 capítulos, que es básicamente lo que hemos visto esta mañana para que tengan. Si tienen el libro, si han comprado el libro o van a comprar el libro El fin de los tiempos, ya lo tienen. Pero de todas maneras queremos quedar bien con ustedes, los que no han podido tomar apunte de todo está cubierto en su libro. Le vamos a entregar una copia de los primeros 2 capítulos. El resto, si ya recibieron el itinerario, el resumen de lo que vamos a cubrir, ya comenzamos con lo que tiene material. No va a leer su material de clase, no es palabra por palabra del libro, pero toda la materia se cubre ahí. No hay tanta necesidad de tomar apuntes, sino lo deseen. Muy bien. Comenzamos con la segunda sesión. Dios mediante va a ser 1 hora, 10 minutos de descanso, 1 hora y terminamos a la 1 en punto. Bien. Now come to the 3 things that were announced in the Ahora veremos algunas cosas que habíamos anunciado en el curso. in which we're going to address the 2 ages, Vamos a hablar de los 2 siglos, general judgment, el juicio general and the coming of the kingdom. y la venida del reino de Dios. I hope by examining these 3 major biblical subjects, Y espero que al examinar estos temas bíblicos importantes, to help you to choose between those options of which was spoken in the previous hour. espero que después de esto podrán más fácilmente escoger entre las 4 opciones escatológicas que ya hemos visto esta mañana. So we come to part 1, the 2 ages. Así llegamos a parte 1, los 2 siglos. And I think there's no more basic or formative issue Y creo que no hay ningún asunto más básico o formativo in the structure of biblical eschatology para la estructura de la escatología bíblica than the teaching of the Bible with regard to the 2 ages. que la enseñanza bíblica en cuanto a los 2 siglos. I call this the Bible's own system. Lo llamo el sistema propio de la Biblia. And we'll deal with this under 3 headings. Y lo vamos a tratar bajo 3 puntos. The first is the biblical terminology of the 2 ages. Primero vamos a ver la terminología bíblica de los 2 siglos. And the very first thing we must do is look at the key word of this terminology, Y lo primero que vamos a ver es la palabra clave de esta terminología, which is the word age in English. que es la palabra siglo o edad. And in Greek, this is the Greek word aion. En griego es la palabra aion. Now, the fundamental meaning of the Greek word aion is not in doubt. Ahora, el significado básico de la palabra aion en griego no está en duda. It means an age, Significa una edad, una época, a long period of time, un largo periodo de tiempo, an era or eon. una era, un eón. And one Greek lexicon provides a lengthy definition of it. Un léxico griego provee una definición muy larga de esta palabra It tells us that it can mean an age y nos dice que puede significar una época or even eternity or the eternal. o hasta la eternidad. Now, the point that I want to emphasize here Y lo que quiero enfatizar aquí is that this word aion es que esta palabra aion is both a time word and a space word. es una palabra que habla de tiempo y de espacio. It has both temporal and spatial reference. Tiene una referencia temporal y de espacio. And in
interpreters often mingle these two meanings in their definitions. Y los intérpretes muchas veces intercambian sus referencias al espacio y el tiempo cuando dan su definición. One defines it as Uno le da esta definición: a vast period of time. un largo periodo de tiempo. Expires it. Un largo periodo de tiempo y lo que ocurre dentro de ese tiempo. Another says that this describes the world in motion. Otro lo llama el mundo en movimiento. That is to say, the world in motion through time. Es decir, el mundo a medida que atraviesa el tiempo. An examination of the New Testament Al examinar el Nuevo Testamento and its uses of the word y su uso de la palabra, confirms that this word combines in itself the ideas of world and age. si miramos en la Biblia encontramos que combina la idea de mundo y edad. Perhaps the best way we can bring out the meaning of this word in English Quizás la mejor manera de dar el significado de la palabra is by the hyphenated word world-age. es usar la frase mundo, edad. Galatians 1:4 illustrates this twofold meaning. En Gálatas capítulo 1, versículo 4, tenemos una ilustración de este significado. Gálatas 1:4. It speaks of this present evil age. Nos habla de este presente siglo malo. Now, it's not an evil age in heaven. Ahora, en el cielo, esto no es un siglo malo. It's only evil age on earth. Solo es un siglo malo en la tierra. So we can translate Así que podríamos traducirlo: this present evil world age. este presente mundo, siglo malo. Similarly, in Luke 20 and verse 35, De manera similar, en Lucas capítulo 20 y el versículo 35, Jesus speaks of those who are considered worthy to attain to that age. Cristo habla de los que son dignos de alcanzar aquel siglo. Now, think about that. Piensen eso. Don't the wicked continue to live in the age to come? ¿No siguen viviendo los impíos en el siglo venidero? Isn't the doctrine of eternal punishment true? ¿No es verdad la doctrina del castigo eterno? Of course it is. Por supuesto que sí. And so, the words mean we're considered worthy to attain to that world age. Así que las palabras significan por dignos de alcanzar aquel mundo siglo. The wicked exist someplace Los impíos existen en algún lugar in that future time. en el futuro, They do not exist in the world age to come. pero no existen en el mundo siglo venidero. As I preached Sunday here at Eternal Grace Lutheran Church, Como prediqué aquí en esta misma iglesia el domingo, in that age, en aquel siglo we will search for the wicked and not find them. buscaremos a los impíos y no los hallaremos. And so again, we see it's both a time word and a space word. Así que una vez más vemos que es una palabra que habla de tiempo y de espacio. The Bible's own system then is to contrast this world age with the world age to come. Entonces en la Biblia encontramos que se contrasta el mundo siglo de ahora con el mundo siglo venidero. But that brings us to the implication of this terminology. Y esto nos lleva a las implicaciones de esta terminología. And this implication is very important, Y esta implicación es muy importante. very contrary to the way many Christians think about it. Y muy contrario, muy en contra de lo que muchos cristianos piensan en cuanto a esto. The Bible views the future eternal existence of God's people La Biblia ve la existencia futura, eterna del pueblo de Dios as endless existence in space and time. como una existencia sin fin en el espacio y en el tiempo. To put it differently, Para decirlo de otra manera, the Bible views eternity as the age
La Biblia ve la eternidad como el siglo venidero. Sí, el tiempo sin fin. Now, this is important. Esto es importante para muchas doctrinas. As creatures, we will always live in space. Como criaturas siempre viviremos en el tiempo y el espacio. Only God, Solamente Dios, now and forever, ahora y siempre, transcends space and time. trasciende el espacio y trasciende el tiempo. We do not become God in the age to Y come. nosotros no nos convertimos en Dios en el siglo venidero. We speak of entering eternity. Hablamos de entrar en la eternidad, We must be very careful what we mean by that. pero tenemos que tener cuidado de lo que queremos decir con esto. Because as creatures, we never escape space. Porque como criaturas nunca escapamos el tiempo y el espacio. George Eldon Ladd George Eldon Ladd dijo, There's no New Testament word for eternity, no hay ninguna palabra en el Nuevo Testamento para la eternidad. and we're not to think of eternity as the reach that it's all over time. Y no debemos pensar en la eternidad como los griegos lo hacían, como algo que no es el tiempo. In biblical thought, eternity is unlimited time. En la Biblia, la eternidad es tiempo que no tiene fin. In Hellenism, men long for release from the cycle of time. En el helenismo, los griegos esperaban un escape del tiempo, In a timeless world beyond. en un mundo sin tiempo más allá. But in biblical thought, Pero en el pensamiento bíblico, time is the sphere of human existence, el tiempo es la esfera de la existencia humana, both now and the future. tanto ahora como en el futuro. The impression given by the authorized version of Revelation 10:6 La impresión que tenemos en Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, en la versión de Rey Jacobo, that there should be time no longer que no habrá más tiempo, is corrected in the RSV. que se corrige en la versión revisada, There should be no more delay. que no habrá más demora, no es que no habrá más tiempo. And we have a song in English. Tenemos un himno en inglés, You sing it in Spanish. de repente lo canta en español. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more. Cuando la trompeta suene y tiempo no habrá más. That song is based on Revelation 10:6. Esta canción se basa en Apocalipsis 10:6, I'm afraid it's based on this interpretation. pero está basada en una mala interpretación. The word for time used in that passage La palabra que se usa para hablar del tiempo en ese pasaje can mean a moment of time, puede hablar de un momento de tiempo, an occasion, una ocasión, or delay. una demora. And in most modern English versions of the Bible, En la mayoría de versiones modernas en inglés de la Biblia the word is translated delay, not time. se traduce la palabra demora y no tiempo. So the idea is that there will not be no more time in the abstract, Así que la idea no es que no habrá más tiempo en sentido abstracto, but there will be no more delay in the fulfillment of God's purpose. sino que no habrá más demora en el cumplimiento de las promesas de Dios. Now this point exposes a fundamental flaw. Ahora este punto expone, revela un error fundamental In many studies of eschatology, en muchos estudios de la escatología. many prophetic interpreters Muchos intérpretes proféticos suponen that biblical prophecy predicts that an event will happen in space and in time. que si un evento bíblico profético sucederá en tiempo y espacio, This means it must happen before the eternal state. debe suceder antes del estado eterno. But the eternal state for Christians is an existence in space and time. Pero el estado eterno para los cristianos es una existencia en tiempo y espacio. The Bible does not share this faulty assumption. La Biblia no comparte este pensamiento erróneo. It views the eternal state as the world age to come. Ve el estado eterno como el mundo edad por venir.
another misunderstanding. Y esto revela otra malinterpretación. Some interpreters adopt the view Algunos intérpretes adoptan el punto de vista that because biblical prophecy only concerns events in time and space, que como la profecía solo tiene que ver con eventos en el tiempo y el espacio, that it deals mainly with events in this world age. que habla mayormente de eventos en este mundo, en este tiempo. Again, the flawed assumption of this view Otra vez, la presuposición errónea de este punto de vista is that the events of the world age to come do not take place in time and space. es que los eventos en el porvenir no suceden en tiempo y espacio. And the result of this faulty premise Y el resultado de esta premisa errónea is to miss the fact that one of the major themes of biblical prophecy es no ver que uno de los temas principales de la profecía bíblica is the glory of the world age to come. es la gloria del mundo edad por venir. Now that brings us to Roman number 3. Esto me trae a mi tercer punto en esta sesión, And that's the overview of this terminology. y ese es el uso en la Biblia de esta terminología. Now, I'm not going to take the time to turn to it. No voy a tomar tiempo para que veamos cada uno de los pasajes. That would be better. Ustedes probablemente los tienen en su libro, But I do want to just look those passages over. pero sí quisiera que vean esos pasajes. And I want to say something about the explicit terminology of the two ages. Y quiero hablar algo de la terminología explícita de los dos siglos And then the related terminology. y después de la terminología relacional. The explicit terminology of this age and the age to come La terminología explícita de este siglo y el siglo venidero, are identifiable parts of it. o las partes identificables de él, Occurs no less than 16 times in the New Testament. aparece por lo menos 16 veces en el Nuevo Testamento. In all sorts of places En todo tipo de lugar and context y contexto that we do not normally think of as eschatological. que normalmente no consideramos como escatológicos, But its frequent occurrence pero su ocurrencia frecuente and in passages that we don't think of as prophetic en pasajes que normalmente no consideramos proféticos tells us how important and basic this phraseology is for the New Testament. nos enseña la importancia y básica de esta fraseología en el Nuevo Testamento. So you see that it occurs in Matthew, Mark, and Luke, Así que van a ver, si tienen los apuntes, que aparecen en Mateo, Marcos, Lucas and in the epistles of Paul, y en las epístolas de Pablo including Hebrews, y hasta Hebreos, may have been written by Paul. que quizás fue escrito por Pablo. But now, this is not the entirety of the story. Pero esta no es toda la historia. There is related terminology as well in the New Testament. Hay terminología relacionada también en el Nuevo Testamento. I don't know how to explain it. No sé cómo explicarlo, But the Apostle John pero el apóstol Juan, does not use the terminology of this age. Juan no utiliza la fraseología de este siglo y el siglo venidero. He does talk about this world, Sí habla de este mundo, cosmos, cosmos, although I don't believe it talks about the cosmos to come. pero creo que no habla del cosmos venidero. And the reason is probably that cosmos for John Y la razón probablemente es que cosmos para Juan meant something evil. habla de algo malo. Nonetheless, there are many places where his use of this world Sin embargo, hay muchos usos que él hace de este mundo seems to parallel Paul's use of this age. parece paralelo al uso que Pablo hace de este siglo. And so you can see in the diagram in your notes Creo que pueden ver en sus apuntes that life in this age means an eternal life contrasted. que el siglo presente y el siglo venidero es un contraste entre ahora y la eternidad, That the New Testament speaks of the economy to come, que el Nuevo Testamento habla de la economía por venir,
ekumene, which is contrasted with their original economy. que contrasta por lo tanto con la economía original. The New Testament contrasts the present age with the Father's kingdom. El Nuevo Testamento contrasta el siglo presente con el reino del Padre. And then there are places where these ages are contrasted with the ages to come. Y hay pasajes donde contrasta estos siglos con los siglos venideros. I don't think we should try to figure out exactly when each of these ages are. No creo que tenemos que tratar de entender cuáles son cada una de esas edades o siglos That composes this age. que compone este siglo. Or try to, even worse, figure out what the different times of the age to come are. Mucho menos tratar de entender cuáles son los diferentes siglos venideros. Paul said, the plural is used simply to tell us that these are long ages. Simplemente se usa el plural para que entendamos que son edades largos. Now, let me just, before we pass on, give you some conclusions you should draw from this. Ahora, antes de seguir, quiero ver unas conclusiones de lo que hemos visto. First, this survey of the two-age and related terminology of the New Testament Primero, este bosquejo de la terminología y las palabras relacionadas en el Nuevo Testamento sobre el siglo shows how it permeates the New Testament. muestra cómo permea todo el Nuevo Testamento. In this terminology, En esta terminología or phraseology, o fraseología, we touch the beating heart of the New Testament eschatology. tocamos el corazón latiente de la escatología del Nuevo Testamento. Second, the passages that I show you in this section En segundo lugar, los pasajes que te muestro en esta sección are not thought of as prophetic passages, normalmente no se consideran como proféticos, but they are prophetic passages. pero sí son proféticos. And they give us the basic system of the Bible. Y nos da el sistema básico de la Biblia. And this means it's not necessary Y significa que no es necesario to unlock the mysteries of Daniel and Revelation que podamos entender todos los misterios de Daniel y Apocalipsis to obtain a basic grasp of the biblical doctrine of last things. para entender de manera básica la doctrina bíblica de las últimas cosas. These passages can give us the basic foreplay of eschatology. Estos pasajes nos pueden dar el esquema básico de la escatología. And then I want to say in the third place, by way of conclusion, Y después, en tercer lugar, quiero decir en conclusión that since this language permeates the New Testament, que ya que este lenguaje permea el Nuevo Testamento, an understanding of this terminology of biblical eschatology una comprensión de esta terminología is basic to understanding many other doctrines. y esta escatología es básica para entender muchas otras doctrinas. At the end of this study this morning, Y al final del estudio de esta mañana, I hope to show you how very practical in many ways this terminology is for the Christian life, church, other doctrines related to espero mostrar lo práctico de estas doctrinas para la iglesia y para la vida. Well, let's move on now Ahora avancemos entonces to the basic scheme of the two ages. al esquema básico de los dos siglos. Now, we are studying what I call the Bible zone system. Estamos estudiando lo que yo llamé el sistema propio de la Biblia. And the purpose of this lecture is to outline the basic scheme of redemptive history and eschatology. Y el propósito de esta sesión es poder bosquejar el esquema básico de la escatología Required by this terminology. que requiere esta terminología. And we want to see if eschatology is really as simple as it seems. Y queremos ver si realmente la escatología es tan sencilla como parece. So let's talk about the basic scheme of the two ages. Así que hablemos del esquema básico de los dos siglos. And I think we can lay this out in pretty simple propositions. Y creo que podemos hablarlo en tres proposiciones básicas. Proposition 1. Proposición 1. This age and the age to come, Este siglo y el siglo venidero, taken together, en conjunto, exhausts all time, cubre todo el tiempo, including the endless time of the eternal state. incluyendo el tiempo
tiempo sin fin del estado eterno. Perhaps the simplest way to see this, Tal vez la forma más sencilla de ver esto compare two parallel passages in the Gospel. es comparar dos pasajes paralelos en el Evangelio. Matthew 12:32 is parallel Mark 3:29. Mateo 12:32 y su paralelo Marcos 3:29. Mateo 12:32 dice, Mateo 12:32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y en Marcos 3:29 dice así, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Now, it's not necessary for me to discuss the difficult issue of the unpardonable sin. No es necesario que ahora yo discute ese asunto tan difícil de qué significa el pecado imperdonable. The important thing for the present purpose is simply that it's unpardonable. Lo importante para nuestro propósito ahora es ver que simplemente es imperdonable, Whatever it is. lo que fuese. Matthew says that the sin will not be forgiven Mateo dice que este pecado no se va a perdonar either in this age or the age to come. ni en este siglo ni en el venidero. But Mark specifies this point. Pero Marcos especifica en este punto He says that what Jesus means is que lo que Cristo quiere decir es that it is never forgiven. que nunca se va a perdonar. It's an eternal sin. Es un pecado eterno. So clearly the two ages are equivalent all time. Así que claramente los dos siglos equivalen a todo el tiempo. We are not to wonder No debemos estar preguntándonos when Jesus says it isn't forgiven in this age or in the age. que cuando Cristo dice que no se va a perdonar ni en este siglo ni en el venidero, Well, might it be forgiven some other time? quizás podría perdonarse en algún otro tiempo. Oh no, of course not. Por supuesto que no, Because these two ages porque estos dos siglos together juntos lost all. cubren todo el tiempo. Now the same point is suggested by Mark 10:30. Lo mismo se sugiere en Marcos capítulo 10 y el versículo 30, Marcos 10:30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. The phrase in the age to come, eternal life, La frase en el siglo venidero la vida eterna suggests that the age to follow the present age, sugiere que el siglo que sigue el siglo presente, the age to come, el siglo venidero, is as eternal as the life received in it. es tan eterno como la vida que se recibe. Another important passage is 1 Timothy 6:17-19. Otro pasaje importante es 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6 versículos 17 a 19. Donde dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, ni las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Now this passage teaches that there is a contrast Este pasaje enseña que hay un contraste between the riches of life of this age entre las riquezas de la vida en este siglo and the riches of life of the future. y las riquezas de la vida en el futuro. Greek literally means El griego dice literalmente the coming one. lo porvenir. So here we have a contrast between the two ages.
Así que tenemos otra vez un contraste entre los dos siglos. There is this present age, Hay este presente siglo, its life and its riches, su vida y su riqueza, and there is the coming age, y hay el siglo venidero and its true riches and eternal life. y sus verdaderas riquezas y vida The eterna. implication is that these two ages exhaust all conceivable human conditions. La implicación es que estos dos siglos cubren toda condición humana. The two kinds of life and the two kinds of riches correspond to the two ages. Los dos tipos de vida, los dos tipos de riqueza corresponden a los dos siglos. And once again, the implication Y una vez más, la implicación es that this age and the age to come together exhaust all human history. que este siglo y el siglo venidero juntos cubren toda la historia humana Into the endless time of the eternal state. hasta el tiempo eterno de la eternidad. Now, this answers a question that some people raise. Esto responde a una pregunta que algunas personas hacen. When did this age begin? ¿Cuándo comenzó este siglo? Well, the evidence presented so far requires us to say that this age originated with the beginning of human history. La evidencia que podemos ver muestra que este siglo comenzó con el comienzo de la historia humana. Ever since the beginning of human history, Desde el comienzo de la historia humana there's been this kind of life ha habido este tipo de vida and these kind of people. y este tipo de riquezas. But there's more evidence. Pero hay más evidencia. The Bible teaches that this age originated at the beginning of human history, La Biblia enseña que este siglo comenzó en el principio de la historia humana, at the time of the creation and fall of mankind. en el tiempo de la creación y la caída del ser humano. In other words, it begins in that complex of events described in Genesis 1. Es decir, comenzó en ese complejo de ese grupo de eventos que se describen en Génesis 1 al 3. If this is true, it means that this age does not begin at Christ's first day. Si eso es cierto, significa que este siglo no comienza con la primera venida de Cristo. And the origin of the two-age terminology proves this. Y el origen de la terminología sobre los dos siglos lo comprueba. The evidence suggests that Jesus and his apostles used this terminology La evidencia sugiere que Jesucristo y sus apóstoles utilizaban esta terminología because they accepted terminology developed by the rabbis in the New Testament. porque aceptaban la terminología desarrollada por los rabinos en el tiempo entre los testamentos. Deben poder ver un cuadro que sigue este. Ahí está. And then there's another reason why we have to say that the Hay otra razón por la cual debemos poder decir que comenzó este siglo al comienzo de la historia humana. Jesus and the apostles never teach that this present age is historic. Jesús y sus discípulos nunca enseñan que este siglo es de origen reciente. From the beginning of his ministry, Jesus assumes that this age is already in existence. Desde el principio del ministerio de Jesús, él supone que este siglo ya está en existencia. That's clear from Matthew 12:32 and Mark 10:30. Eso es claro en Mateo 12:32 y Marcos 10:30. And then another argument for this is as follows. Y otro argumento para apoyar esto es el siguiente. The character of this age points to the conclusion that it originated in the events of Genesis 1-3. El carácter de este siglo nos lleva a la conclusión de que este siglo comenzó en Génesis 1 a 3. Many phrases related to the two-age terminology point to this. Muchas frases relacionadas con la terminología de los dos siglos apuntan a esto. This age is the natural order of creation. Este siglo es el orden natural de la creación. It is one that is born Jesus. En Lucas 20:34 Jesús dice, The sons of this age. los hijos de este siglo, And then, of course, we've already read the phrase y ya hemos leído la frase in 1 Timothy 6:17. en 1 Timoteo 6:17, Those who are rich in this age. los que son ricos los ricos de este siglo. And this age is the evil order
este siglo es el orden maligno producido por la caída. It is a present evil day. Es un siglo presente malo. Galatians 1:4. Gálatas 1:4. Has Satan as his God. Tiene a Satanás como su Dios. Is the God of this age. Él es el Dios de este siglo. That's 2 Corinthians 4:4. 2 Corintios 4:4. So we may conclude that this age originated with the events at the beginning of human history. Así que podemos concluir que este siglo comenzó con los eventos al principio de la historia humana. The conclusion must be this. La conclusión tiene que ser esta. There is no period of human history before this age. No hay ningún periodo de historia antes de este siglo. Began with the beginning of human history. Comenzó con el comienzo de la historia humana. There is no period between this age and the age to come. No hay ningún periodo entre este siglo y el siglo venidero. One follows the other immediately with no gap. El uno sigue al otro inmediatamente sin ninguna demora. And there is no period after the age to come. Y no hay ningún periodo después del siglo venidero. It is eternal. Es eterno. But before we come to the end of this lecture in the next few minutes, let me give you the second and third proposition. Pero antes de terminar esta sesión, en los próximos minutos, déjame darles la segunda y la tercera proposición. Here's the second proposition. Aquí está la segunda proposición. This age is not this age and the age to come Este siglo y el siglo venidero are qualitatively different states of human existence. son cualitativamente diferentes estados de existencia Qualitatively different periods in the history of the world. y son periodos diferentes cualitativamente en la historia In del other mundo. words, En otras palabras, this age does not evolve or change through any natural or gradual process. The este age to come. Este siglo no evoluciona o cambia para convertirse en el siglo venidero por algún proceso natural. The distinction between the two ages La distinción entre los dos siglos is the distinction between the natural and the supernatural order. es la distinción entre el orden natural y el orden sobrenatural. And the key passage here is Luke chapter 20, verses 27 to 40. Y un pasaje clave aquí es Lucas 20, 27 a 40. Please turn there if you don't have it in front of you. Si no lo tienes ahí delante, búsquelo en su Biblia, Lucas capítulo 20 y los versículos 27 a 40. And follow as David reads. Y síguelo en la lectura mientras David lo lee. Lucas 20, versículos 27 a 40. Llegando entonces a algunos de los saduceos, los cuales niegan a ver resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondieron Jesús, le digo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Now, the theme of this entire passage, as you can see, is
pasaje es la resurrección de los muertos. Well, verses 27 to 33 De los versículos 27 al 33 and 38 to 40 y 38 a 40 address the subject of the resurrection of the righteous dead. se dirige al tema de la resurrección de los justos de entre los muertos. But then Jesus uses the two-age terminology Pero Jesús usa la terminología de los dos siglos to contrast this present age with the age of resurrection. para contrastar este presente siglo con el siglo de la resurrección, That is the age to come. el siglo venidero. What are the differences between this age and the age to come? ¿Cuáles son las diferencias entre este siglo y el siglo venidero según este pasaje? And they lie on the surface in a very clear fashion. Están muy claros en el pasaje. There are contrasts as to marriage versus no marriage. Hay un contraste entre el matrimonio y no matrimonio. The contrast is between death versus no death. Entre que hay muerte y no hay muerte. Between an age with both good and evil mixed together in it. Una edad y un siglo cuando hay tanto justos y impíos. And the age to come which has only sons of God in it. Y el siglo venidero donde solamente habrá hijos de Dios. And natural men in this age versus resurrected men in the age to come. Y hombres naturales en este siglo comparado con hombres resucitados en el siglo venidero. And we won't turn there. Y no vamos a buscarlo. These contrasts remind us very clearly of Jesus' interpretation of the parable of the wheat and weeds. Pero estos contrastes nos recuerdan claramente de la palabra de Jesús del trigo y la cizaña. In Matthew 13, verses 36 and 43. En Mateo 13, 36 a 40. There you have the contrast between the present stage of the kingdom Ahí tienes el contraste entre el estado presente del reino, where you have mixed together wheat and weeds, godly and wicked men. donde tienes juntos, mezclado el trigo y la cizaña, hombres justos y hombres impíos, And only the wheat, the good men, in the kingdom in the age to come. y solo el trigo, solo los buenos hombres en el reino del siglo venidero. You also have implied there another contrast that we have. Y tienes también implicado otro contraste que también tenemos aquí en Lucas 20. Not only are there only righteous men in the future age, No solamente solo hay hombres justos en el siglo futuro, after the harvest, después de la cosecha, but those men are in a resurrected condition. pero esos hombres dan una condición de resurrección. They are shining as the sun. Están resplandeciendo como el sol. And this is language Jesus borrows from Daniel 12, Y este es el lenguaje que Jesús toma de Daniel 12, which in Daniel 12 describes the resurrection of the righteous. que en Daniel 12 habla de la resurrección de los justos. And so you see, in both these passages, the same clear contrast between two ages. Así que en ambos pasajes podemos ver un contraste muy claro entre los dos siglos. In this age, there is marriage, En este siglo hay matrimonio, there is death and dying, hay muerte, there are natural men, hay hombres naturales. and it's an age in which righteous and wicked men coexist. Es un siglo tiempo en que los justos y los impíos coexisten. But in the age to come, Pero en el siglo venidero there is no marriage, no hay matrimonio, no death and dying, no hay muerte, only resurrected men, solo hombres resucitados and only the worthy, y solo los the dignos, sons of God, attain that age. los hijos de Dios alcanzan esta edad. This is not a complicated passage. Este no es un pasaje complicado. These facts lie on the surface of Luke 20. Estos hechos vemos en la superficie de Lucas 20. And so we must come to proposition 3. Ahora vamos a proposición número 3. This age and the age to come Este siglo y el siglo venidero are divided by the judgment of the wicked están divididos por el juicio de los impíos and the resurrection of the righteous, y la resurrección de los justos, which end this age and inaugurate the age to come. que terminen con este siglo y inauguren el siglo venidero. Now, I can spend the rest of the week reading this
Y yo podría pasar el resto de la semana comprobando esto para ustedes. Because the evidence for this is so massive. Porque hay tantísima evidencia para esto en el Nuevo Testamento. Well, let me only say a few things. Pero déjame decir solamente unas cuantas cosas. Luke 20:35 teaches Lucas 20:35 enseña that attaining to that age is attaining to the resurrection of the dead. que alcanzar aquel siglo es alcanzar la resurrección de entre los muertos. The resurrection is to go out of this age and into the age to come. La resurrección es la puerta que va desde este siglo al siglo venidero. When, according to the uniform teaching of dozens of passages in the New Testament, does this resurrection occur? Pero ¿cuándo ocurre esta resurrección según docenas de pasajes en el Nuevo Testamento? At the second coming. En la segunda venida de Cristo. 1 Corinthians 15, 1 Corintios capítulo 15. 1 Thessalonians 4, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Matthew 24, Mateo 24. Luke 21. Lucas 21. The list goes on. Puedes seguir con la lista. Matthew 13, 39 to 43. Mateo 13, 39 a 43. As we have seen, is a parallel passage to Luke 20:35. Como hemos visto, es un pasaje paralelo a Lucas 20. And it clearly teaches Y claramente enseña that the judgment of the wicked que la condenación y el juicio de los impíos and the resurrection of the righteous y la resurrección de los justos occur at the second coming of Christ. ocurren en la segunda venida de Cristo. It is the return of the Lord of the harvest Es el retorno del Señor de la cosecha that brings the harvest at the end of the age. que trae la cosecha al final del siglo. In the age to come, it's clear from Luke 20. En el siglo venidero, es claro, en Lucas 20, We receive eternal life, recibimos la vida eterna. but this occurs at Christ's second coming. Pero esto ocurre en la segunda venida de Cristo. After Jesus comes in judgment, Cuando Cristo viene en juicio, with the goats on his left and the sheep on his right, con las cabras y las ovejas, a la izquierda y las ovejas a la derecha. Matthew 25:31. Mateo 25, 31. In verse 46 we read, En versículo 46 leemos. that the righteous go away into eternal life. Entonces los justos heredan la vida eterna. And this is implied as well by Titus 2 Y esto también se implica en Tito capítulo 2 and Matthew 28:20. y Mateo 28, 20. John 6:39 is a good summary. Juan capítulo 6, versículo 39 es un buen resumen. And this is the will of him who sent me, Y esa es la voluntad de Él que me envió, that all that he has given me, I lose nothing, que todos los que me he entregado no pierden ninguno, but raise him up at the last day. sino que lo resucite en aquel día. The last day of this day El último día de este siglo is the day of Christ's second coming, es el día de la segunda venida de Cristo and is the first day of the age to come. y es el primer día del siglo venidero. So here are the three plain truths about this age and the age to come. Así que aquí hay las tres verdades tan claras sobre este siglo y el siglo venidero. Taken together, they exhaust all the time of human existence. En conjunto cubren toda la historia de la existencia humana. They're qualitatively different periods of time in the history of the world. Son cualitativamente diferentes tiempos en la historia del mundo And they're divided by the second coming of Christ, y están divididos por la segunda venida de Cristo, which brings the judgment of the wicked que trae el juicio y condenación de los impíos and the resurrection of the righteous. y la resurrección de los justos. Now, I have just three little words I want you to remember Ahora solo tengo tres palabras sencillas que quiero que ustedes recuerden by way of concluding this lecture. para concluir esta sesión. In English, they all begin with that. En inglés todos comienzan con la letra S, The first word is simplicity. simplicidad. Is eschatology complicated? ¿Es complicado la escatología? Are there 7 dispensations? ¿Hay 7 dispensaciones? 10, 12, or 21 dispensations? ¿10, 12, 21 dispensaciones? No, solo hay 2 siglos. Simplicity. Simplicidad. Now, the second word is this. La segunda palabra es esto,
Similarity. Similaridad. I spent a lot of the previous lecture Pasé mucho de la sesión anterior trying to show to you tratando de mostrarles the different eschatological options that Christians believe. las diferentes opciones que cristianos han creído And then you compare them. y después los he comparado. So I simply ask now, Ahora les pregunto, what I've said in this lecture, de lo que he dicho en esta sesión, si es verdad, which of those options is similar? ¿cuál de esas 4 opciones que vimos en la primera sesión es similar a este esquema de los 2 siglos? What we've seen, A lo que hemos visto ahora. and which is not. ¿Y cuáles son muy diferentes? Well, I'll tell you what I think. Bueno, yo les voy a decir lo que yo pienso. I think that what I've taught you is very similar Yo creo que lo que yo les he enseñado es muy similar and consistent with amillennialism or postmillennialism. y es consistente con amilenialismo y postmilenialismo. But I don't think it's consistent with premillennialism. Pero no creo que encaja con premilenialismo. Why do you say that? ¿Y por qué dices esto con tanta confianza? Well, because every premillennialist believes Porque todo premilenialista cree in Revelation 20, que en Apocalipsis 20, after the second coming of Christ, después de la segunda venida de Cristo, there are sinful men living in this world. hay hombres impíos viviendo en este mundo, They are marrying and giving in marriage. se están casando y dándose en casamiento, They are not resurrected. no están resucitados, And good and evil men coexist in the millennium. y hombres buenos y malos coexisten durante el milenio. But Luke 20 says very clearly Pero en Lucas 20 dice muy claramente that this condition cannot be que esta condición no puede ser after Christ's second coming después de la segunda venida de Cristo, in the age to come. en el siglo venidero. In the age to come, En el siglo venidero there are no sinners. no hay pecadores, Everybody is resurrected. todos han resucitado And they're not marrying and giving in marriage. y no se están casando ni dando en casamiento. But every premillennialist thinks that all those things are happening in the millennium. Pero todo premilenialista cree que todas esas cosas están sucediendo en el milenio. Already we see Ya estamos viendo enormous problems grandes problemas with the biblical eschatology con una teología bíblica, una escatología bíblica, on the basis of the two ages. sobre la base de los 2 siglos. Yo puedo ponerlo de otra manera. There's no place to put the millennium and the premillennialism. No hay lugar donde colocar el milenio de los premilenialistas In this human way, en los 2 siglos taught by Jesus que Jesús enseñó in Luke chapter. en Lucas capítulo 20. There's a third S in English, Hay otra palabra comenzando con S, simplicity, simpleza, similarity, similaridad, supernaturalism. sobrenaturalismo. Nothing that we can do. Nada de lo que podemos hacer, No process going on in the world today. ningún proceso del mundo de hoy, No growth of the gospel ningún crecimiento del evangelio can bring the age to come. puede traer el siglo venidero. It must come Tiene que venir through the supernatural intervention of God in the world. por medio de la intervención sobrenatural de Dios en el mundo. We can think of it as harvest. Podemos pensar en esto como una cosecha. Of course, in order for there to be a harvest, Claro, para que haya una cosecha, there must be the growth of the field. tiene que haber crecimiento en el campo. That growth will by itself never bring harvest. Pero ese crecimiento por sí mismo no traerá la cosecha. For harvest to come, Para que haya una cosecha, the harvester must come back. el segador tiene que regresar. Y él va a segar el campo. Amén. Let's take, before we take any questions, Antes de tomar preguntas, let's take ok, vamos a tomar, bueno, les voy a decir 10 minutos, perdemos 14. 5 para las 12 en punto vamos a comenzar la tercera sesión y terminando la tercera sesión, antes del almuerzo va a haber tiempo para preguntas, porque los 2 temas están bien relacionados aquí. Muy bien, tienen, digamos, 10 minutos.